El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés, Elías, conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándoles les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, y en María Santísima, nuestra Madre. En el Evangelio del día de hoy hemos escuchado esta narración del evangelista San Mateo, la transfiguración del Señor, y en un momento cumbre de esta narración nos recuerda esta escena: a Jesús resplandeciente de gloria, una nube luminosa lo cubre y una voz desde la nube: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. Una experiencia de los apóstoles, queridos hermanos, maravillosa. Los sabios, los santos y los teólogos de la Iglesia hablan de esta escena como en la revelación de la Santísima Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Como en el Antiguo Testamento Dios le habla a Moisés y a los profetas, así aquí estos 3 privilegiados, 3 apóstoles, San Pedro, Santiago y San Juan, contemplan, queridos hermanos, por una rendija la gloria de Dios, el cielo. Y esa contemplación subyuga su corazón de tal manera que los deja como ebrios de felicidad y ya no quieren soltar esa alegría. Por eso es la expresión de San Pedro: Señor, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, quedémonos aquí en esta montaña. Estaba feliz San Pedro, ¿no? Estaba feliz. Esta narración de la transfiguración que hemos escuchado, ¿qué nos quiere decir a todos nosotros? Tiene mucho significado, queridos hermanos, es muy hondo. Pero yo quisiera sobre todo invitarles a recoger una gran lección que nos deja aquí nuestro Señor, y es el valor de la oración cristiana. La oración, el valor del orar, ¿Por qué? Fíjate, lo que sustancialmente ocurre a San Pedro, a Santiago y a San Juan es que ellos se retiran a una montaña y se quedan a solas con Jesús en el silencio. Y ese Jesús que veían como cualquier ser humano, de repente, ante los ojos que tienen, ante sus ojos, se corre la cortina que cubre a Jesús y resplandece su gloria.
Esto es orar. Contemplar, queridos hermanos, con los ojos de la fe, lo que nos cubre. ¿Ven? Esto es. Esta cajita dorada, lo que cubre. Vemos nosotros un trozo de pan y lo sabemos. Por la fe no es pan. Fíjate, esto es orar. Descubrir con los ojos de la fe y fíjate como ellos, esta alegría profunda y honda que posee Jesús. El único que puede comunicar esa alegría, porque es la alegría del cielo, la alegría de Dios. ¿Por qué es importante esto, queridos hermanos? ¿Por qué es importante la oración? Lo primero, vamos a entenderlo por esto mismo, por el mismo episodio que Jesús les hace vivir a los apóstoles. Este episodio de la transfiguración ocurre 8 días después del primer anuncio de la pasión. Jesús ya en esta etapa va camino de Jerusalén a la pasión, al Calvario. Y 8 días antes les ha dicho a los apóstoles, vamos a Jerusalén y ahí me van a coger preso, me van a sentenciar, me van a azotar, me van a crucificar y voy a morir. Y los apóstoles se quedan sin palabras. 3 veces Jesús va a anunciar este drama suyo. Y en uno de ellos, San Pedro precisamente lo va a reñir y le dice, Señor, eso no te va a ocurrir. Y Pedro, como sabemos, le va a decir, apártate de mí, Satanás, no piensas como Dios, sino como los hombres. Fíjate, o sea, este anuncio que hace Jesús no les gustó a los apóstoles. Saber que Jesús iba a morir no les agradó a los apóstoles, y más aún, fíjate, San Pedro les reprende y todo. Y Jesús, que no se queda atrás porque él sabe lo que tiene que hacer, fíjate esas palabras, le dice, apártate de mí, Satanás. Mi vocación es morir en la cruz para salvar a mi pueblo. Y Pedro le decía no. Es decir, mira, Jesús tiene que pasar por horas de tribulación fortísimas. A los apóstoles no les gusta, están desanimados, pero es necesario que Jesús pase por esa hora porque es el plan de su Padre. Y apartarlo de la cruz es hacerse aliado del demonio. Y como Jesús sabe que están abatidos, entristecidos, 8 días después de ese primer anuncio, a Pedro, a Santiago y a Juan los sube a la montaña y los llena de alegría con la visión del cielo. Es decir, Jesús les está diciendo, fíjate, Jesús es el pedagogo, queridos hermanos, por ser Dios, el mejor pedagogo. Un maestro te habla, te da discursos, pero Jesús nos conoce y dice, yo no voy a hablar con discursos solamente. No solamente con el oído, sino con los ojos y el corazón, a estos 3 hombres les voy a decir dónde termina el vía crucis que voy a vivir. Y les hace contemplar por una rendija la gloria del cielo. Es decir, queridos hermanos, Jesús les está diciendo con esta experiencia maravillosa que el monte Calvario termina en la gloria del cielo. Por la cruz se llega a la gloria del cielo. Sí, ese es el camino de Jesús. Ese es el camino de Jesús.
Y esto para nosotros, queridos hermanos, esto para nosotros es vital. Porque Jesús es el maestro, es el guía, vamos detrás de Él. Por lo tanto, para nosotros también la cruz se va a presentar. El dolor en nuestra vida es inevitable, se va a presentar. ¿Sí? Se va a presentar. Y de hecho, queridos hermanos, hoy en día, y también por este drama del coronavirus que se está viviendo, ahí vemos de alguna manera también este drama. No queremos morir, que eso es algo natural en la vida del hombre, pero un cristiano no ve su vida solamente como de un calendario con tantos años en esta vida, no. El cristiano lo sabe por la fe, su vida comienza aquí y no termina, sino en la gloria del cielo. Por eso un cristiano fundamentalmente la vida la lleva en paz, aunque va a haber dolor y todo, va a haber dolor, pero tiene esa paz de fondo. Por eso a veces cuando se alarma mucho la gente, es porque naturalmente tememos la muerte, tememos. Pero fíjate, como decía San Cipriano, obispo de Cartago, un padre de la iglesia, decía, es que es terrible. Nos resistimos a que Dios nos lleve a la otra vida como a unos sirvientes rebeldes y no queremos dejar este mundo y a regañadientes pasamos la puerta de la muerte. Y cuando pasamos, queremos que Dios nos reciba con aplausos, con orquesta, con banda, como si fuéramos unos héroes. Y no queremos, no tiene sentido. ¿Por qué? Queridos hermanos, ese es un drama del corazón del hombre. Naturalmente, no queremos morir. Eso es parte de nuestro ser, Dios lo sabe. Por eso, fíjate, para que de alguna manera nosotros no temamos la muerte, para que de alguna manera el fracaso, el dolor, no haga mella tan profunda, nosotros necesitamos poner un medio para que esa realidad invisible que nos habla la fe se haga visible. Es la oración. Si no dedicamos tiempo, queridos hermanos, a entender esta gran vocación que tenemos, entonces el gran peligro, queridos hermanos, es lo de San Pedro. Cuando Jesús le anuncia que va a morir, le dice Pedro, Señor, eso no te va a ocurrir a ti, no puede ser. Tú no puedes morir, no puedes fracasar. Tú tienes que tener éxito aquí, tú tienes que hacerte el Mesías, tienes que echar a los romanos, aquí debemos triunfar. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. No, mi reino no es de este mundo. Es duro, pero esto es el Evangelio. Por eso la tentación de hoy por hoy, queridos hermanos, hay muchos pecados, pero una tentación terrible que tenemos es esto, la mirada horizontal de la vida, nada más. Esa es la gran tentación. Una mirada horizontal de la vida. No tenemos más vida que esta. Como el ladrón en la cruz a Jesús. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos. Es decir, que no muramos, que vivamos perennemente aquí. Queridos hermanos, en el fondo eso es un grito que llevamos dentro. Queremos vivir eternamente, pero Dios aquí nos lo revela. No somos solamente de aquí. No somos. No somos. No somos. No somos de aquí. Y esto, queridos hermanos, es durísimo. Pero aquí está Jesús, fíjate, dándonos esa gran luz maravillosa. Los llevó a los apóstoles y les hizo contemplar su gloria.
Les hizo contemplar su gloria. Fíjate, si nosotros, queridos hermanos, no dedicamos un tiempo a orar, esto que vivieron los apóstoles, no lo vamos a entender. No lo vamos a entender. No se entiende. No se entiende, queridos hermanos. Y te digo, te va a llegar la hora de la cruz y te vas a echar a correr. Como San Pedro, Santiago y Juan lo dejaron a Jesús solo. Lo dejaron solo. Es así, queridos hermanos. Por eso si queremos nosotros que nos va a llegar de una u otra manera las pruebas, el sufrimiento, como a Jesús, Jesús nos dice, para subir al monte Calvario hay que subir primero al monte Tabor, a la oración. Por eso se requiere, fíjate, se requiere fe. La fe, queridos hermanos, es obediencia, es confianza. Por eso pidámosle a nuestra Madre la Virgen el amor al Santo Rosario. Orarlo, repetirlo con el Santo Rosario, todos los días ojalá. Y en esta Cuaresma, el Santo Vía Crucis. Meditarlo, orarlo, para entender el camino de nuestra vida. Y no temamos, queridos hermanos, en el fondo, no temamos cuando que nos va a llegar, nos preparemos siempre porque más o menos la cruz de la prueba siempre está presente en nuestra vida, siempre está. Sabiendo a dónde termina nuestra vida, cuánto ayuda eso para poder atravesar todos los desiertos, las pruebas, como el pueblo de Israel atravesó el desierto sabiendo que iban a llegar a la patria, a la tierra prometida. Nada más, queridos hermanos. Amén.